Por este medio quiero contar un poquito de la historia de mi vida para que algunas personas, pues, que tengan la oportunidad, sea bendecida a través de tantas cosas que uno a veces pasa en la vida. Yo nací, mi nombre es Kirsi de Sena, nací en la República Dominicana, en la provincia de Azua. Vengo de una familia de 10 hermanos y 6 hermanos también de padre, o sea que en total somos 16 hermanos. A la edad de aproximadamente 10 años, pues mi madre muere y mi padre se aleja a la misma comunidad, pero un poco distante a la casa de su madre. Luego quedamos en casa 10, unos niños y otros ya adolescentes y otros jóvenes. Pero siempre pasó algo por mi mente, que fue estudiar, y me mantuve firmemente en la escuela, en el cual hoy no puedo decir que una persona tuvo que ayudarme a despertarme para ir a la escuela, porque siempre estuve entusiasmada y quería estudiar. Luego de transcurrir el tiempo, voy a vivir en la casa de un primo. Luego de vivir en la casa del primo hasta los 14 años, tuve que caminar de aproximadamente 12 kilómetros para llegar a la escuela a pie y 12 kilómetros de regreso. Pero todos los obstáculos que a mí se me presentaban, sé que Dios estaba conmigo y que me daba fortaleza para yo continuar. Luego entonces, que termino ya la parte de lo que es la primaria o la educación básica, paso a lo que es la secundaria para terminar los 12 años. Al terminar los 12 años, mi abuelita, que era quien me ayudaba económicamente, apenas con unos 4 pesos dominicanos en ese tiempo, que era para el transporte de la escuela secundaria, y fui muy analítica, económicamente analizaba bien cada centavo, cada cosa de mi vida, lo analizaba y ahorraba de esos 4 pesos dominicanos. Y el deseo de superación era tan grande que todo obstáculo que se me ponía, pues yo luchaba por vencerlo y siempre mantuve la fe en que Dios me iba a ayudar. Luego llego a inscribirme a la universidad. Cuando me inscribo en la universidad, en una universidad privada en la cual duré unos 5 años y medio aproximadamente de estudio. Allí yo me estaba preparando porque quería hacer algo y quería brindarle a la comunidad de una manera que pudiera ayudar a tantas personas, que pudiera ayudar, que nunca saliera de mi corazón y de mi mente el dejar de tener ese deseo de ayudar a las personas. Y siempre le pedía a Dios que me diera fuerza para continuar. Y Dios sí que estaba conmigo día a día, porque en una ocasión yo me vi con una situación bien difícil en la universidad, donde no tenía dinero para pagar la universidad porque era una universidad privada. Entonces, como no tenía dinero, me vi casi a punto de retirar la universidad, pero luego hablé con la persona encargada de la contabilidad en la universidad y le pedí que me orientara y que me ayude, una persona bien cristiana, una persona llena de amor y de comprensión. Pues esta persona me mantuvo 1 año y 2 meses el pago de la universidad ahí hasta que yo consiguiera dinero y pagara para poder continuar los estudios de la universidad. Luego entonces yo tuve que tomar dinero prestado para poder pagar esa cuenta, esa deuda que tenía ahí en la universidad, siempre con Dios en mi mente
y mi fe en alto, aunque no era cristiana en ese tiempo. Pero luego llego al departamento de contabilidad y hablo con la señora para pagar el dinero que me adeudaba. Cuando llego a la universidad, entonces la señora iba a buscar la tarjeta de pago y buscó y buscó y buscó esa tarjeta de pago hasta no encontrar esa tarjeta. Entonces luego le digo, pero si no encuentro la tarjeta, ¿qué yo puedo hacer? Y me dice, bueno, te haremos una tarjeta nueva y no tienes deuda. Para que ustedes sepan que Dios también paga deuda. Y pagó una deuda en la cruz del Calvario por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Pero económicamente Dios me libró de esa deuda y yo pude continuar mis estudios. Y como sentía la responsabilidad en mi vida, el dinero que había tomado prestado, luego se lo devolví a la persona que yo lo había tomado. Y allí yo duré aproximadamente 6 años estudiando. Luego entonces me casé, me embaracé, tuve que suspender la universidad y volver, pero nunca se quitó de mi vida la fe y la forma en que yo veía que Dios me ayudaba. Dios estaba en mí, porque años más tarde tuve un sueño que no puedo dudar que fue Dios que me habló a través de ese sueño, y luego ahí entonces yo empecé a conocer al Señor y ahí fue que mi vida se fue completando y completando. Así que yo en esta historia quiero dejarles saber a las personas que me escuchan y que me ven, de que no tenga límites para alcanzar su sueño, pero que ponga a Dios por encima de todas las cosas. No hay límite, que cada obstáculo que se nos presenta en la vida, pues trate de pedirle a Dios ayuda y que pueda vencerlo, porque yo sí sé que se puede, se puede. Nunca diga yo no puedo porque soy económicamente pobre. No, yo estaba en pobreza extrema, ni siquiera en casa había de comer ni nada, y nunca pensé en eso. Siempre pensé en seguir adelante, y sé que Dios me dio la fuerza para seguir adelante, y también se la dará a cada uno de que se la pida, porque Dios está ahí dispuesto a ayudar a todas las personas que creen en Él, que le son fieles a Él. Y le pido que ponga a Dios en primer lugar, y así usted pueda alcanzar su meta, y que no es todo color de rosa, que hay obstáculos, que hay espinas en el camino, pero que con Dios podemos vencer todas esas espinas. Eso es parte de la historia. Nos vemos en otro episodio.